Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para YouTube. Y quiero hablarles sobre el hábito o vicio más grande que tenía, que era el mentir. Y esto era algo que hacía constantemente y sé que es algo que está súper normalizado en este momento y es totalmente destructivo. Quiero contarles mi experiencia. Para los que no me conozcan, mi nombre es Santiago Hernández, soy un argentino de 18 años que en diciembre de 2023 comenzó a emprender, en este caso en el modelo de negocio del e-commerce. Hoy en día estoy viviendo en el barrio en el que siempre quise vivir, que es Puerto Madero, y pueden ver un poquito las vistas, y es una locura, estoy totalmente agradecido. Fue un proceso larguísimo y que está todo documentado tanto en mi canal de YouTube como en mi Instagram, @santihernández con doble N. Gente, quiero hablarles sobre mi experiencia. Yo era un mentiroso compulsivo, se podría decir. Fue un hábito que llevé desde siempre. Le mentía a mis viejos, a mis amigos, a las mías con las que me hablaba. Mentía todo el tiempo, ¿se entiende? Y si vos sos una persona mentirosa o fuiste una persona mentirosa, me vas a entender de lo que estoy hablando. Porque lo que tiene este hábito es que es algo que empezás a hacer cada vez más. Porque mentís en una cosa y después te vuelven a preguntar y le volvés a mentir y capaz que empezás a sumar más detalles y todo eso es inventado, no pasó, ¿se entiende? Y lo haces quizá para quedar bien, para quedar como alguien más piola o quizá por tu propia conveniencia. La realidad es que eso no te va a llevar a ningún lado. Yo, como les digo, siempre fui una persona muy mentirosa. Y recuerdo que este hábito se intensificó cuando me mudé. Yo vivía en Quilmes, que era también una ciudad acá de Argentina, Buenos Aires. Y me mudé a Capital con 14 años más o menos, 13, 14 años sería, o sea, arranqué acá la secundaria. Y claro, fue como empezar desde cero, por así decirlo, nuevo grupo de amigos, todo. Yo tenía mi grupo de amigos de allá. Y por quedar más piola en este caso, inventaba cosas, ¿no? No, sí, yo hice esto con unos amigos, una vez salimos acá, mentira. O yo estuve con esta mina, mentira. Y empecé a inventar un montón de cosas, ¿no? Para quedar bien, por así decirlo. Me validaba, por así decirlo, con algo que no era real, ¿se entiende? Y eso se me facilitaba muchísimo más a mí también, porque claro, nadie podría, por así decirlo, revelar que eso era verdad o era mentira, porque como les digo, yo me había mudado a Capital y nadie conocía a mis amigos de Quilmes, ¿se entiende? Entonces era algo como que no se podía demostrar y yo me hacía el canchero con eso, me validaba con eso que no existía. Recuerdo que, cuando empiezo a invitar a mis amigos de Quilmes allá, que yo tenía amigos en Quilmes y amigos acá en Capital, cuando los empiezo a invitar a mis amigos de Quilmes a Capital, de a poquito se empiezan a juntar también con mis amigos de Capital. Empezamos a jugar también en la compu juntos, porque jugábamos a los mismos juegos, ¿no? Entonces yo como que estaba todo el tiempo preocupado, tenía que estar atento, ¿no? A que no salga tal tema, o a que tal no hable con tal, para que no salte la ficha de que yo estaba mintiendo y que era un mentiroso, ¿se entiende? Porque si yo había dicho, no, mirá, sí, una vuelta con un amigo, no sé, robamos la Mona Lisa, que yo estoy poniendo un ejemplo boludo, ¿no? Y viene después un amigo acá de Capital y le pregunta a ese amigo y decir, no, nunca hicimos eso, ¿entendés? Y yo iba a quedar como un pelotudo porque era un mentiroso y encima como un cagón de no haber dicho la verdad, ¿se entiende? O sea, ¿por qué hiciste eso, ¿se entiende? Entonces, yo vivía más tiempo preocupado que tratando de pasarla bien, ¿se entiende? Más cuando venían mis amigos de Quilmes acá a Capital, que yo era algo que súper disfrutaba, que me encantaba pasar tiempo con mis amigos, me encanta pasar tiempo con mis amigos. Y en ese momento, o sea, como era una persona totalmente mentirosa, lo único que hacía era eso, estar preocupado, ¿no? Para que la verdad no salga a la luz, por así decirlo. Y recuerdo que yo empiezo a leer Piense y hágase rico el año pasado, ¿no? En ese momento ya empezaba a desarrollarme más personalmente. Como les dije, yo empecé con e-commerce en diciembre de 2023, pero no fue hasta junio que empecé a ver los resultados, porque solamente me enfocaba en aprender nuevos métodos, nuevas técnicas y nunca me enfocaba en mí. Seguía saliendo de joda, seguía mintiendo, por así decirlo, o sea, con malos hábitos, tomando, haciendo cualquier cosa, ¿se entiende? Y dije, a ver, estas personas que están en el lugar en el que yo quiero estar, que en ese caso eran Matías Cardoso principalmente y Mario Peláez, no hacen todas estas cosas que hago yo, ¿se entiende?
Y todo el tiempo están compartiendo un mensaje en el que no salgas, no mientas, no tomes, o sea, mantenerte sin vicios, sin malos hábitos. Y digo, bueno, vamos a empezar a hacerles caso. En ese momento me acuerdo que empiezo a leer Piense y hágase rico. Me leo la primera vez Piense y hágase rico y me llama muchísimo la atención leer las 30 causas del fracaso, ¿no? Que una de esas causas, si no recuerdo mal, era la número 28, o 28, 27 por ahí, era la deshonestidad. La deshonestidad. Y bueno, recuerdo que decía algo como que las personas deshonestas o mentirosas iban a vivir prisioneras de sus mentiras de por vida. Y era algo con lo que yo me identificaba por completo, porque yo decía, amigo, ahora no puedo salir de esto, ¿se entiende? ¿En qué momento voy a revelar la verdad? Porque mientras yo siga con mis amigos, o sea, voy a tener que seguir mintiéndoles. Y más me van a preguntar, che, ¿te acordás cuando hiciste tal cosa? Y digo, y le voy a tener que decir que sí, e inventar cosas que nunca hice, ¿se entiende? O sea, era toda una farsa, era validarme. Bueno, ahí pasa una moto que créanme que es lo que menos se escucha acá. Pero era horrible, literalmente, era un sentimiento muy feo. Me miraba al espejo y sabía que no era lo que estaba diciendo que era y que me estaba variando con algo que no existía. Pero recuerdo que eso me llamó mucho la atención, me chocó, pero me hice pelotudo. Dije, bueno, está bien, está todo bien. Yo ya mentí y ahora me la tengo que bancar, ¿no? No pensaba decir la verdad y arruinar mi falsa reputación, por así decirlo. Y bueno, recuerdo que nada, me sigo desarrollando personalmente, sigo poniendo el 100% del foco. Y lo leo por segunda vez, está en el colegio, y vuelvo a leer esa parte del libro y digo, no puedo más, no puedo seguir siendo una persona así de mentirosa. No puedo. Y en ese momento, mi grupo de amigos era muy grande, éramos 12. Agarré y les dije a todos, chicos, en el recreo quiero hablar con ustedes. Bajamos el recreo, los puse en una ronda, todos mirándome fijo, yo ahí en el medio. Y yo tenía los huevos por acá, no sé, ni idea del miedo que tenía. Porque era literalmente arruinar esa pequeña reputación. O sea, no reputación, en realidad era algo inventado, pero era lo que yo decía que era, ¿no? Pero en ese momento ya estaba en un punto en el que me chupaba tanto un huevo lo que cualquiera pudiera llegar a pensar de mí, que dije, amigo, lo tengo que hacer. Y les empecé a decir, bueno, yo fui un mentiroso, fui un mitómano en todas estas cosas, en esto y en esto. Y a partir de hoy ya no soy esa persona. No, le dije eso a todos. Después lo mismo hice con mis amigas, las junté y le dije, bueno, chicas, esto y esto. Lo mismo hice con mis viejos también esa misma noche. Recuerdo que, bueno, mis viejos participan así esos son muy religiosos, participan de grupos así religiosos en los que se iban a retiros. Y las pautas que yo tenía era, uno, no volver, volver antes de las 10 de la noche a mi casa, más que nada por mi seguridad, por así decirlo, la seguridad de la casa y mi perro. Y después, bueno, que no invite a gente, ¿no? A casa. Bueno, yo qué hacía, invitaba gente a mi casa y volvía tardísimo. Recuerdo una vez que volví como a las 3 de la mañana porque me iba a quedar a dormir a casa de una amiga, que después no nos quedamos a dormir. Pero bueno, esa misma noche, tipo 11:30, me llama mi vieja. Yo estaba recado porque dije, no pará, boludo, o sea, me llamaron mi viejo. Claro, ellos ni siquiera sabían de que yo tenía esa regla, pero ellos habían confiado en mí para que yo me quedara en la casa. Y dije, bueno, habrán llegado y se darán cuenta de que yo no estaba, ¿no? Los atiendo, bueno, resulta que no, que me querían decir buenas noches, me preguntaban cómo estaba mi perro. Yo les decía, no, sí, bien, está acá conmigo. Mentira, yo estaba en otra casa, nada, no tenía nada que ver. Pero bueno, se entiende, ¿no? Lo que quería decir. Y bueno, resulta que en ese momento yo literalmente me miraba al espejo y me daba vergüenza todo lo que era. Y como les dije, ese mismo día también le dije la verdad a mis viejos y fue como soltar una carga pesadísima. Y desde ese día no me permití mentir nunca más porque sabía que no podía seguir validándome con algo que no era real. Hoy en día está tan normalizado mentirle a tu novia, mentirle, bueno, si sos mujer, a tu novio o a tu novia, sea quien sea, te guste lo que te guste. O mentirle a tus viejos, mentirle a tus amigos, está tan normalizado y es un hábito tan destructivo que no te va a llevar a nada más que a un resultado malo. No te va a llevar a nada bueno mentir. Te va a llevar a romper una relación, te va a llevar a perderte vos mismo y terminar validándote con algo que no es real y nunca tener esa confianza
Porque la realidad es que alguien que miente sobre sí mismo para quedar bien no tiene la suficiente confianza en él mismo o en ella misma. Porque te tenés que validar con cosas que no pasaron, ¿se entiende? Entonces, como no confías en vos, te inventás un perfil imaginario de una persona que te gustaría ser, en lugar de agarrarte las pelotas y hacerlo, ¿se entiende? Entonces, por eso yo recalco tanto que tienen que trabajar en ustedes y volverse una persona tan excepcional que no les dé vergüenza demostrar nada y que realmente tengan ese orgullo de ustedes mismos de decir yo soy esto. Yo tiempo después empecé a documentar y no le oculto las historias a nadie, no le oculto mis reels a nadie. Y sí, hay muchas cosas que en mi pasado dije que hoy no las diría de la misma manera y que sé que podrían haber ofendido a muchísimas personas, pero esa era mi verdad en ese momento, eso era lo que yo creía que era lo correcto, y lo decía quizá de una manera insultante o lo que sea, pero siempre fui real, ¿se entiende? Nunca forcé algo, siempre dije lo que yo realmente creía que era verdad, sin miedo a que podrían llegar a opinar los demás, ¿se entiende? Y sé que mucha gente opinó y sigue opinando de mí. Entonces, eso es lo más importante, gente, porque el estado de frecuencia más grande es la autenticidad. Y si ustedes se la pasan mintiendo, nunca van a poder conseguirlo. Nunca lo van a alcanzar, ¿se entiende? Porque constantemente se van a estar validando mentira tras mentira tras mentira. Así que, si vos sos una persona mentirosa, ya sabes qué hacer. Yo te entiendo, porque era como vos. Pero eso no te va a llegar a ningún lado. Y tener la valentía de decir la verdad, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, te va a llevar a otro nivel. Así que, si te gustó este video, deja un like, suscríbete, seguime en Instagram, @SantiHernandez con doble N, que ahí documento mi día a día. Así que ya saben, gente, ahora sí, nos vemos en el próximo video.